Hola alumnos de tercero medio del Instituto Politécnico, partimos esta nueva clase para el mes de julio junto al profesor Cristian Pérez, que les habla, y Marcelo Ojeda, que es el profesor practicante. Estamos en estadística y probabilidad, eh, siguiendo lo de la guía anterior. Tenemos el objetivo que es un análisis y agrupar datos en intervalos, que eso es lo que vamos a tratar en la clase de ahora. En la primera hoja que ustedes tienen, que las guías ya están publicadas y pueden trabajar, aparecen definiciones importantes con las que vamos a trabajar. Con respecto a los intervalos, aparecen definiciones sobre los intervalos si son abiertos de esa manera, cerrados de esa manera, semiabiertos, que serían de, en este caso por la izquierda, un redondo y corchete por la derecha, y semiabierto, pero en este caso en vez de ser por la izquierda sería por la derecha, corcheta a este lado y abierto allá. Nosotros en los intervalos nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar ese tipo de intervalos. Entonces les voy a decir qué significa. Una de las primeras definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta es rango de un conjunto de datos. Es importante, lo vamos a ver en el ejemplo después, que el rango se determina, el dato mayor se le resta el dato menor. Después tenemos la amplitud, que después, y para calcular la cantidad que debe de tener de intervalos una tabla, ocuparemos la siguiente regla, que será 1 más paréntesis 3,.322 por logaritmo de n, donde n establece como el total de datos. Y otro caso importante, la amplitud, definición de amplitud, que es el tamaño de intervalo. Diremos que lo vamos a dividir, rango dividido por el k que aparece según la regla, y ahí podemos determinar la amplitud del intervalo. Ya. Utilizando eso, a lo mejor no es muy comprendible, pero si nosotros lo vamos a analizar después, el significado. Y obviamente lo que se llama la marca de clase, que es el límite superior más el inferior y se divide por 2, que ahí lo vamos a ir utilizando. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de datos. ¿Cuál es el dato más pequeño? Es 0. ¿Cuál es el dato más grande? Es 10. Podemos establecer el rango, entonces sería 10 menos 0. En este caso el rango es 10. Tenemos la primera situación. La amplitud. Nos falta ver cuántos datos tiene que haber. 35 datos. Si nosotros nos empezamos a contar aquí, nos vamos a dar cuenta que contando todos estos datos, no importa que se repitan, tenemos 35 datos. Entonces, tenemos el rango. Si nosotros queremos calcular la amplitud, tomamos el rango, que es 10, y lo dividimos por la cantidad de intervalos, que aquí ya nos dicen que la cantidad de intervalos es 5. 10 dividido por 5 nos queda 2. ¿De qué manera efectuamos la tabla? Tomamos el dato menor. ¿Cuál es el dato menor? 0. Entonces, como dije anteriormente, establecemos y empezamos a realizar la tabla. Si ustedes se dan cuenta, cuando dijimos las clases de intervalos, contamos cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, que es lo que aparecía acá. K igual 5. El rango es 10 y establecimos que 10 dividido por 5 da 2. ¿Qué significa eso? Tomamos el primer valor, que es 0.
raya, le sumamos 2 y me queda en 2. Cerrado por acá y abierto por acá. De ahí tomamos el valor más pequeño, lo colocamos acá abajo, le sumamos el 2 de aquí, 2 más 2 da 4. Abierto por aquí, cerrado por acá. Volvemos a colocar el 4, le sumamos 2, da 6, cerrado aquí y abierto acá. Tomamos el 6, le sumamos 2 y me queda en 8. Abierto aquí, o sea, cerrado aquí por corchete y abierto acá por el paréntesis redondo. El último, volvemos a colocar 8 aquí, le sumamos 2 y da 10. El último, si se pueden dar cuenta, aquí da cerrado aquí y cerrado acá. Una vez que tenemos eso, tenemos lo que se llama el intervalo. Contamos con 5 intervalos y empezamos a rellenar. Supongamos que esta tabla no está completa y nosotros lo que hacemos es ir allá. ¿Nosotros qué vamos a colocar aquí? Entre 0 y 2. Volvemos a los datos que se entregaron anteriormente. Entre 0 y 2. ¿Qué significa que sea cerrado aquí y abierto acá? Que tomamos entre 0 y 2 menos el 2. Entonces contamos. ¿Cuántos 0 hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos 1 hay? 5, 6, 7. Y no está aquí, pero debería ser el octavo. 8. 8 datos significa que tenemos aquí en este caso. La frecuencia absoluta es 8 datos aquí. El 2 pasa a la tabla de abajo. Vamos acá viendo aquí. Contamos desde el 2 y 3, pero no el 4, porque el 4 lo contamos acá abajo. Entre 2 y 3, porque es abierto aquí, hay 3 datos. Hay 7 datos que digan. Entre 4 y 5 hay 8 datos. Entre 6 y 7 hay 6 datos. Entre 8 y 10, porque este significa que sea cerrado por ambos lados, que contamos el 8, el 9 y el 10, contamos 6 datos. Si nosotros sumamos a eso, tenemos que tener el número total de datos, que es 35. Si nos equivocamos y tenemos 34 o menor o mayor, significa que esta tabla que confeccionamos aquí está mal desarrollada, fue mal completada. La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase, como vimos en la definición anterior, es simplemente tomamos el 0, lo sumamos con el 2 y lo dividimos por 2. Va a quedar 2 partido por 2, calculadora, y eso es 1. 1 entonces la marca de clase. La marca de clase de aquí, volvemos a hacer lo mismo, tomamos el límite superior y el inferior, que en este caso sería 2 más 4, lo dividimos por 2 y eso da 6 dividido en 2, eso es 3, que está ahí. Cada uno de estos lo sumamos y lo dividimos y nos va a dar la marca de clase. La frecuencia absoluta acumulada. Este lo colocamos tal cual y sumamos. 8 más 7 da 15. 15 más 8, 23. 23 más 6, 29. 29 más 6, 35. Si ustedes se dan cuenta, ese de ahí tiene que ser exactamente el mismo dato que ahí aparece. ¿Qué hacemos aquí? Es simplemente 8 lo dividimos por 35, porque es el total de datos y nos va dando la frecuencia relativa ahí. Tomamos el 15, lo dividimos por 35 y nos da esos resultados. El 23 dividido en 35 nos va entregando ese resultado. Ahí. Si yo sumo todo esto, tiene que darme un valor 1.
Y la acumulada, simplemente lo mismo que el anterior, mantengo ese dato ahí. Sumo S con S, me da I. Sumo S con S, me da S. Sumo ese dato con S de ahí y me da I. Sumo S con S y el resultado tiene que ser exactamente el mismo de ahí. Para elaborar esta tabla de frecuencia acumulada. ¿Por qué se utilizan las tablas de frecuencia acumulada? Un dato importante es que cuando tenemos una gran cantidad de datos y no podemos calcularlo en forma individual, necesitamos establecer rangos, intervalos, para poder calcular esta tabla de frecuencia. Un dato importante, si ustedes se pueden dar cuenta, establecimos el rango, pero sin embargo, en esta situación nos dieron el número de intervalos, que fue 5. Vamos al problema siguiente. Tenemos la tabla, tenemos los datos. El ideal de los datos es ordenarlo. Pero sabemos que son 24 datos. Es importante este dato, 24. El n que aparece en la fórmula, en este caso es 24. El rango, el número mayor. El número mayor aquí es 8.42. ¿Cuál es el dato menor? 5.42. Por eso conviene ordenar esta tabla para dejarlas ordenaditas y determinar. Lo primero que se establece es el rango. ¿Cuánto es el rango en este caso? Es el mayor menos el menor y da 3. Ahora, aquí no aparece la cantidad de intervalos que vamos a tener. Entonces, podemos ocupar la regla que nos dice 3.32 y ahí aparece el n. El logaritmo de n, que en este caso es 24. El logaritmo de 24 da 1.380,2. Lo multiplicamos por 3.32 y a ese resultado que da 458 le sumamos 1 y nos da 5.58. Un dato importante. Si este es 5 o mayor de 5, aproximamos y nos da 6. Si fuera menor que 5, ese numerito es menor que 5, por ejemplo 4, 3, 2 o 1, entonces mantenemos como 5 simplemente. ¿Qué nos da eso? Que la cantidad de intervalos que nosotros vamos a tener, en este caso van a ser 6 intervalos. Vuelvo a repetir. Como el caso anterior, ¿qué conozco yo por intervalos? Los intervalos son estos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos aquí. En el caso de este ejemplo vamos a tener 6 intervalos. 6 intervalos. ¿Qué nos falta determinar? La amplitud. ¿Cuánto va a ser la amplitud? ¿De qué manera se toma la amplitud? Determinamos el rango, que en este caso es 3. Tomamos el 3 y lo dividimos por la cantidad de intervalos que tenemos aquí. Y la segunda cantidad de intervalos sería 6. Si tomamos 3 dividido por 6 nos da 0,5. ¿Qué significa eso? Que yo a elaborar mi tabla tengo una amplitud de 0,5. ¿Qué voy a hacer? Tomo el dato menor, cerrado en el dato menor, 5,42. Tomo el 5,42 y le sumo, ¿qué cosa? Lo que acabo de determinar según la regla, la amplitud. Y la amplitud me dio 0,5. ¿Cuánto me va a dar ese? 5,92, que es ese de ahí. Vuelvo a copiar ese 5,92 acá, tomo el 5,92 y le vuelvo a sumar 0,5. Al sumarle 0,5 me da 6,42, que es ese dato de aquí. Lo vuelvo a colocar acá abajo y
tengo 6,42, 6,42, le vuelvo a sumar 0,5 y en este caso me va a dar 6,92, que ese de ahí. Copio ese acá y sigo haciendo lo mismo hasta llegar a 8,42. ¿Cuántos intervalos tengo? No se olviden que cuando calculamos la cantidad de intervalos nos dio 6. Tengo un intervalo, dos intervalos, tres intervalos, cuatro intervalos, cinco intervalos, 6 intervalos. Hago la marca de clase. ¿Cómo hago la marca de clase? Sumo esos dos. Aquí voy a colocar marca de clase y lo divido por 2. Saco ese resultado y me va a dar 5,67. Ahí está. Sumo esos dos, lo divido por 2 y me da ese. Y después la frecuencia cuento qué datos está entre 5,42 y 5,92. 5,91 porque voy bajando uno y los voy colocando aquí. Volvemos a desarrollar exactamente lo mismo que lo anterior. La frecuencia absoluta, coloco el mismo dato ahí y sumo 3 más 2, 5. 5 más 5 da 10, 10 más 6 da 16, 16 más 3, 19, y 19 más 5, 24. 24 datos. Y la frecuencia relativa es simplemente tomo la frecuencia y lo divido por 24 y me va dando eso. Tomo el 2, lo divido por 24, me da eso. 5 dividido por 24, ¿sí? 6 dividido por 24, 3 dividido por 24, 5 dividido por 24, ahí. Si yo sumo eso, tiene que darme 1. Y la acumulada, coloco el mismo dato. Sumo S con S, ahí. Sumo S con S, ahí. Sumo S con S, ahí. Y así determinar. Si ustedes se pueden dar cuenta, da 0,9999 y yo le había dado que tenían que ser lo mismo. Bueno, aproximo este dato. Y eso es 1. Y ahí tenemos cómo se va rellenando una tabla de frecuencia. Voy a borrar y vamos a seguir un poco hacia abajo. Aparece un nuevo ejemplo para que ustedes vayan viendo. Si tienen algún problema, pueden comunicarse. Aparece un ejemplo 3. Se calcula el rango, el número de intervalos y la amplitud. Y se va rellenando la tabla. Aparece un ejercicio para que ustedes construyan la tabla, para que vayamos desarrollando y ejecutando. Es importante que las tablas, ustedes lo primero que tienen que hacer es irlas ordenando. Y un conjunto de ejercicios para desarrollar. En la parte posterior, final, aparecen los números telefónicos de cada uno de los profesores de matemáticas. Si ustedes tienen problemas, tienen los números telefónicos para que envíen vía WhatsApp y vía mail el desarrollo de esta guía. Se envían los videos explicativos, pero al mismo tiempo, si tienen consulta, pueden escribir y al mismo tiempo los esperamos para la clase online que ya las fechas fueron entregadas, donde va a estar el profesor Cristian y quien habla, explicándole o resolviéndole alguna guía, o sea, algún problema con respecto a la guía para que ustedes se vayan poniendo al día y después puedan entregar completa la guía. No se olviden entregar los trabajos en forma ordenada y siempre manteniéndolo en una carpeta.
Nos vemos, jóvenes, espero que estén bien.